de la Constitución, de poner el Estado al servicio de la protección de los derechos de las familias y de las personas en Colombia. Ese es un derecho consagrado en la Constitución, la vida digna, y es un deber del Estado. Ese Estado no le pertenece al presidente de la República, ni al ministro de Hacienda, ni a los senadores, ni a los representantes a la Cámara, le pertenece al pueblo. Esa tesorería del Estado le pertenece al pueblo. Nosotros todos, del presidente de la República, senadores y representantes para abajo, somos empleados del pueblo, nos paga el pueblo con sus impuestos y además nos paga para que cumplamos la Constitución, y la Constitución lo que dice es: en este país no puede la gente vivir en forma indigna. El Estado está hecho para proteger la dignidad de las personas. Eso hay que entregarle entonces unas transferencias monetarias a las familias. Es lo que hemos venido diciendo desde abril. Hemos presentado un proyecto de ley en la primera legislatura sobre una renta básica de emergencia de un salario mínimo por hogar para 9 millones de hogares, 877,000 pesos mensuales durante 3 meses. Luego presentamos en esta segunda legislatura otra vez el mismo proyecto, aumentando 2 meses más, medio salario mínimo en los 2 últimos meses, los 3 primeros meses 877,000 pesos por hogar, que es el salario mínimo legal vigente para 9 millones de hogares. La respuesta del gobierno fue: a 3 millones de hogares, 160,000 pesos mensuales, que son 1.600 pesos por persona, una limosna vergonzosa y vergonzante. No, son 877,000 pesos por hogar. Luego presentamos otro proyecto de ley, paralelamente con el Centro Democrático, que presentó un proyecto de ley para proyectar ese ingreso solidario de 160,000 pesos por hogar, para que se convirtiera en un ingreso permanente. Entonces presentamos otro proyecto de una renta básica permanente, Estamos en la discusión con el gobierno y con las mayorías del Congreso de esa propuesta. Esta semana tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda. Estamos a punto de encontrar un acuerdo para que haya una renta básica permanente, ya no de emergencia, sino permanente, para los hogares pobres de Colombia. Cerca de 8 millones de hogares en Colombia puede tener alcance, con un costo de 3.7% del Producto Interno Bruto, del 3.7% del Producto Interno Bruto, para reconocerle la propuesta, para reconocerle a los hogares la línea de pobreza monetaria de 327,000 pesos por hogar, y que sea progresiva en la medida en que el hogar tenga más miembros, es decir, un hogar monoparental donde haya una sola persona, una pareja, recibe una transferencia monetaria de 327,000 pesos, pero en la medida en que aumenta el número de miembros del hogar, va aumentando esa transferencia monetaria para que sea realmente un ingreso que tenga en consideración el número de miembros de la familia. Estamos en esa conversación, en esa discusión. El ministro de Hacienda quedó de hacer un borrador de convenio alrededor de esta propuesta que discutimos en la oficina del señor ministro de Hacienda, con una subcomisión de la Comisión Tercera del Senado, en la que están miembros del Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical y del Partido Verde en cabeza mía, en la que estuvimos allí sentados con el ministro de Hacienda, los 2 viceministros de Hacienda y el director nacional de Planeación, y encontramos una convergencia que se está trasladando a un borrador de convenio por parte del ministro, y que tiene como condicionamiento que haya una reforma tributaria, que es lo que estamos pidiendo también desde el principio. En el caso nuestro, que sea una reforma tributaria estructural, que cobre tributos a las mayores rentas y a los mayores patrimonios que no están contribuyendo al progreso del país y al sostenimiento del Estado. El gobierno, por otro lado, está en una doctrina y en una tesis que nosotros no aceptamos, de que ese recaudo tiene que ser por el IVA. Pero
esa discusión que se haga en el momento en que se presenten los proyectos. Nosotros ya presentamos el proyecto de la reforma estructural tributaria que le cobra a los altos patrimonios, a las altas rentas, a las altas herencias, a los altos dividendos, unas tarifas que sean consecuentes con su capacidad de pago, que hasta ahora se ha venido evadiendo gracias a la contemplación que han tenido los gobiernos y las mayorías del Congreso con los sectores de mayores recursos de este país y que están haciendo que aquí haya un sistema tributario que no es progresivo, que no es equitativo, que no es eficiente, que no es suficiente, que no es justo, para que las cargas tributarias estén en la medida en que las personas, en cabeza de quienes tienen capacidad de pago y no como ocurre, por ejemplo, en el caso del IVA, que está distribuido de manera, digamos, inequitativa en todos los sectores de la población.